vamos con el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quiero hablar un poco de economía. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que se establece como la suma de todos los bienes y servicios que produce la economía en un periodo determinado, en el país se contabiliza de acuerdo con la Dirección General de Crédito Público, con el Ministerio de Hacienda, bueno, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y con el Banco Central, al cierre del primer trimestre de este año en 84.035 millones de dólares. 84.035 millones de dólares. Ese es el tamaño de la economía dominicana en términos numéricos. La deuda del sector público no financiero al cierre del primer trimestre de este año es de 32.733 millones de dólares. Eso equivale a un 39% del Producto Interno Bruto. Cuando le sumamos a esa deuda, que es deuda externa y deuda interna del sector público no financiero, la deuda acumulada del Banco Central, que es lo que se identifica como valores emitidos por el Banco Central, o sea, los certificados de deuda que emite el Banco Central para aplicar o como mecanismo de aplicación de políticas monetarias, eso equivale hoy día o al cierre del primer trimestre de este año a 581.545 millones de pesos, que llevados a dólares a la tasa de cambio actual de compra, no de venta, porque si lo llevamos a dólares tendríamos que tomar en cuenta a cómo compraría el Banco Central los dólares, no a cómo los vendería, no a cómo se venden. La tasa de cambio de compra que establece el Banco Central en esta semana es de 50 pesos con 45 centavos. 50 con 45, déjame ver si no me equivoco para no decirlo de manera errónea. 50 con 46. 50 pesos con 46 la tasa de cambio de compra por parte del Banco Central. Entonces, si llevamos esos valores emitidos a dólares, tendríamos que la deuda del Banco Central acumulada es de 11.525 millones de dólares. 11.525 millones de dólares que, tomando en cuenta un Producto Interno Bruto de 84.035 millones de dólares, equivaldría a un 13.7% del Producto Interno Bruto. Entonces, si sumamos el 39% de deuda interna y externa del sector público no financiero, más el 13.7% de deuda del Banco Central, para sumar como porcentaje del Producto Interno Bruto la deuda del sector público consolidado, entonces equivaldría a un 52.7% del Producto Interno Bruto, 44.257 millones de dólares, 52.7% del PIB. Esa puede ser una buena noticia si tomamos en cuenta que hace 3 meses aquí mismo nosotros habíamos dicho que la deuda del sector público consolidado estaba en 54% del PIB. 54% del Producto Interno Bruto era la deuda del sector público consolidado, o sea, la deuda del Estado, sin incluir deudas a suplidores, en enero de este año. Hoy día es 52.7, entonces bajó la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Sin embargo, eso no quiere decir que haya bajado la deuda en términos absolutos. Hoy día el endeudamiento público es mayor que hace 3 meses. ¿Qué ocurrió? Bueno, que de acuerdo con las mediciones que hacen nuestras autoridades económicas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, el Producto Interno Bruto dominicano es de 84.035 millones de dólares al cierre del primer trimestre. Creció el Producto Interno Bruto y como creció el Producto Interno Bruto, la deuda como porcentaje de ese producto, si no creció en la misma proporción, entonces se presenta en términos porcentuales más baja. No quiere decir esto que la deuda haya bajado. Supongamos que el Producto Interno Bruto hoy día fuera de 81.500 millones de dólares y no de 84.035 millones de dólares. Entonces, la deuda del sector público consolidado actual sería de un 54% del PIB, igual que en enero de este año. Hoy día es 52.7. Qué bueno. Bajó la deuda como porcentaje del PIB, pero no ha bajado la deuda pública en términos absolutos, o sea, en términos numéricos. Tenemos una deuda pública interna de
$11.315.3 millones, equivalente a un 13.5% del PIB. Una deuda pública externa de $21.417.8 millones, equivalente al 25.5% del Producto Interno Bruto. Y una deuda interna del sector financiero, en este caso del Banco Central por los valores emitidos, equivalente a $11.525 millones, que es el 13.7% del Producto Interno Bruto. La economía dominicana ha estado creciendo de manera sostenida y la estabilidad macroeconómica ha sido uno de los principales logros de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana durante los últimos 15 años. Sin embargo, el nivel de endeudamiento, y es una preocupación válida de economistas, de analistas, de representantes de la oposición, ha ido en crecimiento extraordinario en los últimos años. Entonces, por eso digo, es una buena noticia que haya bajado la deuda del sector público consolidado como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahora, esa deuda que bajó a un 52.7% luego de estar en un 54%, es mayor que cuando estaba en 54% del PIB. Bajó la deuda como porcentaje del PIB porque el PIB viene creciendo. Ciertamente tenemos una economía que creció el año pasado en un 7%. Y si la economía va en crecimiento, el nivel de endeudamiento también va en crecimiento, pero no en la misma proporción, pues entonces ciertamente, proporcionalmente en términos porcentuales baja. Pero eso no quiere decir que no haya que preocuparse por el alto nivel de endeudamiento. Por eso me sorprendió en parte una declaración que vi del representante del Banco Mundial en la República Dominicana, el señor Alessandro Lagotagli, que visitó al presidente de la Cámara de Diputados, a Radamés Camacho, y cuando salió le preguntaron a algunos periodistas, y entonces se le hizo referencia, tal vez por prudencia, a que la deuda pública de la República Dominicana no es tan alta y que la deuda pública de la República Dominicana todavía es sostenible. Y ciertamente todavía es sostenible. En eso sí estoy de acuerdo con el representante del Banco Mundial. El asunto es que no se precisa esperar a que sea insostenible para comenzar a tomar medidas tendentes a reducir ese nivel de endeudamiento. No como porcentaje del Producto Interno Bruto, sino tendentes a, primero, detener el nivel de endeudamiento, por lo menos congelar la deuda pública consolidada, y luego entonces comenzar un proceso de reducción, no en proporciones extraordinarias, porque el endeudamiento en sí mismo no es insano. Cuando una economía, cuando un país se endeuda para hacer inversiones que puedan tener tasa de retorno positiva para el desarrollo propio de esa economía, entonces el endeudamiento se torna positivo. O sea, tomamos un préstamo para invertirlo en la construcción de una obra determinada y esa obra determinada contribuye a dinamizar la economía crece, se producen más riquezas y entonces esas riquezas alcanzan para pagar los intereses de esa deuda que se ha tomado como préstamo. Pero cuando tomamos un préstamo para pagar o para cubrir déficit presupuestario y para pagar deuda vencida, entonces ese endeudamiento no es productivo, es un endeudamiento improductivo que al mismo tiempo se traduce en una situación preocupante para la estabilidad macroeconómica del futuro. Porque, como digo, en la actualidad nosotros gozamos de una estabilidad macroeconómica bastante positiva. Ayer yo comentaba que cuando llegue un nuevo gobierno a partir del año 2020, aquí habrá que tomar medidas de corte económico bastante rígidas, bastante fuertes e impopulares. Y esas medidas incluyen una reforma fiscal y una reforma tributaria. Y esas medidas son en gran parte necesarias porque nosotros no podemos seguir sosteniendo el dinamismo económico con base en aumentos en el endeudamiento. Nosotros no podemos seguir aumentando nuestra partida presupuestaria, nuestro presupuesto de todos los años, con base en un incremento del déficit por la diferencia que existe entre ingresos y gastos. Esa situación tiene que ser corregida. Y qué bueno, repito, que haya bajado la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto a un 52.7%. Pero qué lástima que esa deuda siga alta y que esa reducción haya sido porque creció el PIB, no precisamente porque bajó el nivel de endeudamiento.